va a estar muy buena. Mira, yo saqué un estudio de todo lo que fue Santiago, qué es lo que hemos estado viendo, y la carta de Santiago a qué nos ha estado llevando de una manera muy práctica, ¿verdad? A tener una relación correcta y a conocer a Dios como Él quiere que lo conozcamos, y nos enseña lo que es la sabiduría eterna, lo que es un temor reverente a Dios y lo que es elegir el bien, ¿verdad? Y nos lleva a esa fe verdadera que es escuchar su voz y entonces obedecer. Y así es como hemos ido avanzando en esta carta, donde el Señor, a través de su Espíritu, y donde el Espíritu ha estado manifestando su justicia en nuestra mente y en nuestro corazón, cambiando nuestro entendimiento y viendo cómo tenemos que perseverar en el sufrimiento con alegría y a servir espontáneamente como un resultado de una fe correcta, ¿verdad? De escuchar la palabra, de ver el criterio de Dios. Y también hemos aprendido y hemos sido advertidos a hablar sabiamente, que estamos en ese proceso, ¿verdad? Porque a todos nos cuesta mucho trabajo, porque ciertamente nuestra boca es poderosa para vida o para muerte. Y bueno, estamos viendo el último punto, que es cómo mostrar un buen sentido en las relaciones con otros. Y ya vimos cómo mostrar ese sentido común en nuestra relación con el Padre, con los compañeros. Y bueno, la semana pasada comenzamos cómo mostrar ese sentido común hacia los creyentes, a los que tenemos el Espíritu de Dios, ¿verdad? Por su misericordia, porque hemos creído. Y nos dice aquí Santiago que debemos de tener en cuenta la venida del Señor mientras le esperamos, ¿verdad? Y pues ese es un punto bien importante, porque por eso el Señor nos apartó, nos separó, nos redimió, nos lavó con su sangre, para que a través de tener este encuentro con Él esperemos su regreso. Nosotros somos la iglesia. ¿Qué tan importante será la iglesia? Tan importante es que sin iglesia el amado no vuelve. La iglesia somos tú y yo, que hemos sido conformados en un cuerpo donde hay un solo espíritu, y es el espíritu de verdad. Ese espíritu de verdad es el que nos ayuda a mantenernos en una unidad y el que renueva todo, ¿verdad? Y es el que nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hace 8 días veíamos verdades fundamentales de cómo tenemos que tener esa actitud correcta, ¿verdad? Esto lo vamos a ver en la carta de Santiago, capítulo 5, y vamos a darle una repasadita a los versículos que vamos a estar desmenuzando. Veíamos Santiago, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 12, ¿sí? Vamos a ver solamente 6 versículos, y mira todo lo que vamos a aprender en estos 6 versículos, porque cada uno de los versículos es una enseñanza, es algo deliciosísimo, ¿verdad? Yo meditaba y decía, ¿qué pasa si ahorita llega una persecución y nos quitan a todos la Biblia? Bueno, dejemos, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, vamos a la palabra de Dios y la escudriñamos, pero ¿qué pasaría con toda esa gente que nada más está con las lecciones? Y que sin las lecciones no puede hacer nada. Dios nos guarde de semejante cosa, porque la palabra no se basa en unas cartillas, la palabra se basa en la verdad y en el poder de Dios para salvación. Vamos pues sin más preámbulo a Santiago capítulo 5, versículo del 7 al 12. Y dice así: amados hermanos, o sea, los que estamos en Cristo, los que tenemos el Espíritu, los que hemos creído, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren, paciencia y madurez, los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, o sea, no derríbense, anímense. No se pongan el pie, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Verdaderamente estamos en los últimos tiempos. Hermanos, no se quejen unos de otros. Ay, mira, esto no sabes cómo ha quebrantado mi corazón. Yo soy la primerita que agarro la piedra y me doy. No se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. ¿En dónde está el juez? A la puerta. ¿Se acuerdan del arca? El Señor le da la instrucción a Noé, los mete a todos, y ¿quién cierra la puerta? El Señor. Entonces, que nos haya aprobados, ¿verdad? Por eso rogamos. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia. ¿Por qué nos habla tanto de paciencia? Durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Sopas.
porque nosotros estamos haciendo una función de profetas cuando compartimos la palabra. Entonces, miren, nos viene tormento, pero no de cortarnos la cabeza ni de aserrarnos, sino de pegarle al ego, al orgullo, a la vanagloria, a la jactancia. Ups, eso ya dolió. Y luego dice, al sufrimiento de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. O sea, los que estamos padeciendo a causa del Evangelio. El Señor nos honra. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Ay, ese Job, no sabes cómo me ha dado vueltas en la cabeza. Un hombre de gran perseverancia, o sea, un hombre diligente, sabio y entendido que distinguía lo que era la mentira de la verdad. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Cuando Job pasó la prueba, toda su familia fue salva. Amada iglesia, no te canses de hacer el bien, porque en su tiempo vas a ver un hermoso fruto. Dice en uno de los salmos que con lágrimas llevamos la semilla, pero con gozo vamos a recoger la cosecha. Porque Él lo hace todo. Lo que está tratando con nosotros es en obediencia, es en la fe, es en las obras, es en poner en práctica, ¿verdad? Y dice el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas que hace 8 días hablábamos de las mentiras? Y lo hablábamos en un sentido terrenal. Ahora lo vamos a profundizar en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque se cose el cielo con la tierra. Y cuando entendemos primeramente dónde está el error, el Espíritu nos lleva a proceder a un arrepentimiento. Tuvimos 8 días para estar meditando en esto y estoy casi convencida de que el Espíritu siguió hablándonos a nuestro corazón y seguimos meditando en todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, desmenucemos y recordemos un poquito lo que vimos en Santiago 5:7. Dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Bueno, está hablando de una paciencia. Cuando nosotros íbamos a la escuela, ahora ustedes mamás con sus hijos, hay una actividad que siempre es como un cajón. Nos dicen, agarra un frijolito, moja un algodoncito, ponlo en un frasquito y ponle el frijolito al algodón, ¿sí? Y ahí estamos bien contentos y vamos y corremos y vemos el frijolito. No sé cuántas veces al día vamos a ver al frijolito cómo va. Y el frijolito pues sigue igual un día, 2 días lo vemos como medio desparramado, ¿verdad? El tercer día como que vemos que ya se está echando a perder, ya huele raro, ya está así como todo, ya no tiene como la misma forma, ya está como pudriéndose, porque se está sembrando, ¿verdad? Es una semilla que se está sembrando. Y entonces, sí, es semilla, un grano. Es una semilla que se está sembrando. Y luego entonces después, de repente, como al 4º, 5º día, vemos que le sale un palititito verde, así chiquititito. Tuvimos que ejercitar la paciencia, ¿verdad? Y luego ya después vemos que le salen 2 hojitas. Siempre salen 2 hojitas, nunca sale una. ¿Sí? Esto yo creo que tiene mucho que ver con la sabiduría de Dios que dijo que vayamos de 2 en 2. ¿Sí? Entonces, aquí Santiago nos está enseñando por medio del Espíritu cómo entonces tener un sentido común hacia los creyentes, cómo tener en cuenta la venida del Señor mientras estamos esperando. Dice que tenemos que tener paciencia. Ayer el pastor en la enseñanza de la noche hablaba sobre esto y nos exhortaba a la iglesia, nos decía que somos muy pacientes con la gente de fuera, ¿verdad? Que somos, que dijo, candil en la calle y oscuridad en la casa. Con los demás somos muy pacientes, pero cuando ya hay una familiaridad o un roce en el día a día, se nos olvida el amor de Dios, la paciencia de Dios, se nos olvida verdaderamente ejercitar esa bondad con los que están a nuestro lado, que es con los que más debemos de trabajar, porque son los que tienen nuestro mismo espíritu. Al hacerles daño a ellos, nos hacemos daño a nosotros mismos, porque todos estamos en un proceso donde el Señor está trabajando con áreas de nuestra vida. Dentro de ese proceso podemos ver cómo el Señor manifiesta que tengamos paciencia. Decíamos que una persona que va al médico
mientras que el médico lo recibe, se convierte en un paciente, o sea, se convierte en estar esperando a que se le resuelva el conflicto que trae en el corazón. Ojo, se convierte en alguien que está esperando a que se resuelva el conflicto que trae en la mente y en el corazón, o en la enfermedad que le está angustiando. Por eso va al médico, ¿verdad? Porque quiere estar sano. Pues así, de la misma manera, nosotros vamos al médico de médicos, que es Cristo, y queremos estar sanos. Y para poder estar sanos, entonces necesitamos ejercitar esa paciencia en lo que estamos tomando la medicina, que es la palabra de Dios, que son las hojas del árbol de la vida, que era lo que veíamos hace 8 días en Apocalipsis, ¿verdad? Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 21 y versículo 2, 1 y 2. Apocalipsis 21, versículo 1 y 2. Y dice así: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Bueno, aquí estamos viendo al Cristo como ese rey, como ese sacerdote y como ese profeta. Nos está anunciando lo que tenemos que hacer, nos está hablando de parte de Dios, nos está recordando que Él está en el trono de Dios intercediendo por nosotros, nos está recordando que había agua de la vida, que es Él, y esta agua de la vida tiene una énfasis en cuando nosotros nos arrepentimos, y entonces es Apocalipsis 22, con razón se me queda viendo Luzmis, como que, ¿qué estás leyendo? Nada, levanten su manita y díganme, así mero, mi guillita. Vamos a Apocalipsis 22, 1 y 2. Perdón, dije 21. Es 22. ¿Listos? Dice, luego el ángel me mostró un río con agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Aquí estamos viendo entonces que esta agua de vida es cuando ya ha habido un arrepentimiento y hay una reconciliación con Dios. Y entonces podemos entender que el trono de Dios es el trono de la gracia, es el trono de ese regalo sin merecer lo que nos dieron de salvación, de fe y de esperanza en el regreso de nuestro amado. Y dice, y del Cordero, ya lo pagó todo. Entonces, ¿qué dice? Fluía por el centro de la calle principal, ¿verdad? Entonces, es esa puerta angosta que nos conduce a la salvación. Son esas sendas justas por amor a su nombre. Después dice, a cada lado del río crecía el árbol de la vida. Fíjate, lo mismo que leemos en Génesis 2, Génesis 1, Génesis 2, lo leemos en Apocalipsis 22, que es donde terminan estos 66 libros, porque todo habla del Mesías, habla de la resurrección, habla de la vida eterna, habla de encontrarnos con Dios, habla del problema fundamental del hombre y de la solución a ese problema. Y dice entonces que crecía el árbol de la vida. El árbol de la vida es Jesús, el Cristo, es la eternidad con Él. Entonces, es ese arrepentimiento para estar con Él, el cual produce 12 cosechas de fruto. Entonces, aquí estamos viendo que esas 12 cosechas tienen énfasis en las 12 tribus, tienen énfasis en los 12 apóstoles, tienen énfasis en el tiempo, los tiempos y la mitad del tiempo, que es nuestro rey, que es Cristo. Y está hablando de 12 porque también nosotros, o sea, el Señor permitió dentro de la sabiduría de las personas que manejaron los tiempos para poder entender mejor que se hicieran los días, los años. Así dice en Génesis, ¿verdad? Que el Señor hizo los días, hizo entonces la noche, el día, hizo los días, las estaciones, para que pudiéramos comprender. Hizo las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno. Hizo los días, ¿verdad? Para distinguir la noche y el día. Y así fue como se formaron los 12 meses, ¿verdad? Para que pudiéramos comprender. Y entonces dice aquí que cuál produce 12 cosechas de fruto. Aquí está todo el año, los años, los tiempos, ¿verdad? Y dice que una cosecha nueva cada mes, ¿sí? Y esa cosecha nueva cada mes es que nosotros tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento a través de que aprendemos a conocer a Dios, porque el que conoce a Dios y lo obedece, ese le ama y guarda sus mandatos, sus mandamientos y los ejecuta. Y después dice, las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Entonces, esas hojas es el árbol de la vida, es la palabra de Dios, es estar comiendo de él. Por eso dice, coman mi carne y beban mi sangre. No es que seamos
nosotros personas que comamos humanos, no. Desde aquí el Padre estaba manifestando que todo aquel que come su carne vivirá para siempre, que recordemos esto todas las veces que sean necesarios. El comer su carne es recordar que Él murió por nuestros pecados, por nuestra rebeldía, por nuestra enfermedad, y el precio de nuestra paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos sanados. Entonces tenemos que entender que nos volvemos pacientes y vamos al médico todos los días porque tenemos que ser sanados, necesitamos esa medicina cada momento de nuestra vida. Desde aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que ser pacientes para esperar su regreso, que no podemos separarnos de Él, que tenemos que ir a consulta todos los días. Tenemos que meditar en su palabra de día y de noche. Tenemos que manifestar su gracia en nuestra vida. Tenemos que pedir consejo y cubierta de su espíritu. Nos está manifestando que tenemos que ser dependientes del único médico de médicos, no de la medicina natural ni de los médicos terrenales, sino de Él, que es el médico de médicos. Ojo, amada iglesia, ¿sí vamos? Y de ahí comer entonces de esa medicina para sanarnos, porque cuando dice a las naciones, ahí entramos nosotros, ¿verdad? Pertenecemos a una nación que nos ha sido encomendada para compartirle esta buena noticia. Entonces nos volvemos pacientes mientras esperamos su regreso. No podemos separarnos de Él, tenemos que estar aferrados como el pámpano, ¿verdad? A la vid. Y entonces es así como estamos ejercitando, pero si estamos en Él, tenemos que mostrar su naturaleza. Él fue paciente con nosotros porque Él no quería que ninguno se perdiera, sino que procediéramos al arrepentimiento. ¿Sí me sigues, iglesia? Y esa misma misericordia y ese mismo amor que mostró para con nosotros nos fue dado como un regalo. Dice que vayamos al trono de la gracia, al trono del regalo de Dios. Y esa misma que mostró el Señor para con nosotros lo tenemos que mostrar hacia los creyentes que están a nuestro alrededor, hacia los que formamos el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué trabajo nos cuesta? ¿Sí o no, amada iglesia? Si tú estás de acuerdo, levanta tu dedito. Ya sé que esto no es bíblico que levantes el dedito, pero no hay otra manera de saber de ti. Amén. Y entonces aquí el Señor nos está hablando claramente que tenemos que entonces estar en esa condición de ejercitar la paciencia mientras esperamos su regreso. ¿Qué quiere decir esto? Desarrollar el carácter piadoso de Cristo dentro de nosotros cuando Él está renovando nuestros pensamientos y lavando nuestro corazón. Y habla de algo muy precioso, dice, piensen en los agricultores. Ahorita nosotros pusimos de ejemplo algo que lo vemos más palpable porque lo hacemos en casa, pero les voy a dejar de tarea a todos que pongan un frijolito en un algodón en un recipiente. Y vean cómo el Señor nos va a hablar. Yo también lo voy a hacer. No sé si un frijolito o otra semilla, pero también lo voy a hacer, ¿sí? Usted ponga la semilla que quiera, pero póngala. Y entonces dice aquí que los agricultores con paciencia esperan las lluvias. Con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Ay, no, pero Santiago está mal. ¿Qué tiene que ver el ser paciente con el regreso del Señor, con el otoño y con la primavera? Bueno, ya nos dimos cuenta que sí tiene muchísimo que ver, que la paciencia se genera cuando entendemos que el médico de médicos es Jesús el Cristo. Es la buena noticia que nos fue encomendada y es la que nos está formando, porque Dios no miente. Él dice que la obra que inicia la perfecciona. Y estamos siendo perfeccionados en el amor de Dios para echar fuera todo temor. Estamos conociendo a nuestro Padre y nos está enseñando a obedecerle, a tener la fe que necesitamos cada día para encontrarnos aprobados el día que Él venga. Estamos entonces también siendo entendidos de que necesitamos ser una iglesia. Una iglesia es el cuerpo de Cristo, donde habita corporalmente toda la deidad del Padre. Habita entonces todo el poder, su plenitud y su gracia. Tenemos que ser un cuerpo amalgamado, tenemos que mostrar esa paciencia unos a otros, ¿sí? Entonces Santiago estaba hablando de algo muy congruente, estaba hablando de que tenemos un médico de médicos que nos está enseñando a desarrollar esa paciencia para esperar su regreso, Él va a volver. Esta vez ya no con relación al pecado, porque Él ya vino a resolver el pecado. Ahora viene a ser un juicio eterno, ¿sí? Ahora viene entonces a ser juez, ¿verdad? Y dice aquí entonces que pensemos en eso, en que hay un tiempo y se espera esa lluvia. Esas lluvias es la manifestación de Dios para que nosotros no estemos deshidratados, como dice aquí en Apocalipsis, ¿verdad? Que fluían
por el centro de que fluían, perdón, dice aquí, que el agua de la vida era transparente como el cristal. Entonces esa lluvia es el agua que necesitamos cada día, necesitamos beber de Cristo, necesitamos entonces tomar de esa agua de la vida de la cual jamás volvemos a tener sed. Por eso Jesús decía, coman mi carne, o sea, recuerden que yo ya hice ese sacrificio por ustedes y beban mi sangre. Recuerden que yo ya pagué por todo y los liberé de Satanás, del pecado y de la separación de Dios. Entonces ustedes ahora son libres. Ahora lo que estoy haciendo con ustedes es que tengan esa naturaleza de ser hechos hijos del rey, embajadores, princesas y príncipes. Que entonces seamos embajadores aquí, que les demos a los demás amnistía, que tengamos misericordia, que no dejemos que ninguno se pierda, sino que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido y nos ayudemos unos a otros en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo? Siendo pacientes, edificándonos, consolándonos, animándonos, no dándonos por la espalda, no haciendo cosas que no son buenas, no manipulando, no siendo vanagloriosos, ¿verdad? Y habla de algo que a mí me rebotó tremendamente en la madrugada, porque el Señor me levantó en la madrugada. Yo dije, wow, esto está increíble. Y cuando dice que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera, en el otoño y la primavera. Mira, ¿qué tiene que ver el otoño y la primavera con Cristo? Todo tiene que ver. Vamos a echar un vistazo y a recordar un poquito. ¿Qué tiene que ver el otoño con la primavera? Había unas fiestas que se hacían en otoño y otras fiestas que se hacían en primavera. ¿Por qué? Porque Dios es el cumplimiento de todas esas fiestas. Era la representación de cuando esperaban al Mesías y cuando el Mesías vino. Entonces, había una serie de culturas y tradiciones judías esperando que viniera el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Las tradiciones y las costumbres son hechos por el hombre, pero las celebraciones religiosas o las celebraciones en la espera del Mesías, en memoria de él, de que él vendría, son los hechos que significan que Dios enviaría a su Hijo, ¿sí? En la historia de su pueblo judío, donde nosotros somos injertados como gentiles, ¿verdad? Por eso nosotros ya no andamos con formas, tradiciones, culturas, ni con dureza de corazón por fe, ni en venerar familia por fe, ni en levantar ídolos, sino que estamos en las tradiciones eternas, en la cultura eterna, en la sabiduría eterna. ¿Qué significa esto? Que había unas fiestas que se celebraban para recordar que el Mesías iba a venir, pero el Mesías vino. Estas fiestas eran la Pascua. La Pascua era la sangre del Cordero que representaba la sangre de Jesucristo. ¿Para qué? Para la vida, para que no murieran, ¿sí? Después vino otra fiesta que eran la de los panes sin levadura. Y estas panes sin levadura representa que no debía de haber pecado, ¿sí? Representa a Jesucristo, que vendría a alguien que no tendría pecado a resolver el problema del pecado. Ya vimos que Jesucristo resolvió el problema de Satanás a través de la sangre, a través de la Pascua. El ángel de la muerte pasó sobre los que tenían marcado en la puerta, en los dinteles, la sangre, ¿sí? Entonces, cuando hemos creído en esa muerte, en la cruz y en la resurrección, Él es nuestro verdadero Rey. Cuando hemos creído en esos panes sin levadura, es que Él venía sin pecado para resolver el pecado, porque todos nacemos con naturaleza de pecado. Por cuanto todos pecamos, somos destituidos de la gloria de Dios. Tenía que venir alguien sin pecado. Y luego está la fiesta de las primicias. Esta fiesta de las primicias era de los que resucitaron el primer día, ¿sí? En la Pascua, el día de reposo. Él fue el primero en la resurrección. Entonces estamos viendo que tuvo su cumplimiento en el Mesías verdaderamente. Después viene entonces el Pentecostés, que es la fiesta de las semanas, la fiesta de las ciegas. ¿Qué pasó con esta fiesta de la semana y esta fiesta de las ciegas? Bueno, fue el derramamiento del Espíritu Santo en el aposento alto, donde todos fueron embestidos del poder de Dios y vieron que verdaderamente el Mesías había tenido su cumplimiento, porque lo vieron ascender, lo vieron, estuvieron con él y lo vieron ascender, vieron la resurrección y vieron la ascensión, ¿sí? Estamos, amada iglesia. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el otoño y la primavera? Todo. Entonces, digamos, pues, que entonces había 3 o 4 meses entre las fiestas de la primavera, que eran estas 4. Las fiestas de la primavera era la Pascua, o sea,
entonces era la vida eterna, eran los panes sin levadura, era la solución al pecado, eran las fiestas de la primicia, era que Él se sembró de manera eterna, perfecta y completa para que hoy nosotros vivamos en una libertad gloriosa, y era la fiesta de Pentecostés de las semanas de la siega, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Todo esto aconteció en las fiestas de la primavera. Era lo que Santiago estaba diciendo. Si ya tenemos resuelto el problema, entonces seamos pacientes con los compañeros, con los creyentes, ¿sí? Porque estamos esperando su venida. De eso nos está hablando. La primavera, entonces, esas fiestas de la primavera es que Jesús vino, ¿sí? Y vino como el Mesías, como el Cristo, como el ungido. Las fiestas del otoño es que Él va a volver, es esperar su regreso. Por eso habla del otoño y habla de la primavera, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces podemos ver que dice que había 4 meses entre la primavera, 3 a 4 meses entre la primavera y el otoño, ¿sí? Esa es la espera del agricultor, es nuestra espera. Todo lo que sembramos el Señor le va a dar fruto. No importa si nosotros no vemos nada, si la semilla no está presa, la semilla cumple el propósito por lo cual el Señor la envía, y por eso necesitamos ser pacientes. Cuando nosotros vemos que la gente no reacciona, nos enojamos como si nosotros fuéramos los que vamos a dar la salvación. Ay, Dios nos guarde. Qué duro es esto. Tenemos un criterio de juicio como si nosotros tuviéramos la potestad para saber quién se salva y quién no. Ni siquiera sabemos si el que no cree hoy te va a ayudar mañana a que termines la carrera. Por eso mejor siembra misericordia. Siembra con paciencia, porque no sabemos cómo vamos a estar el día de mañana. ¿Por qué? Porque hoy estamos y mañana no podemos estar. Dice que entonces es como la neblina que aparece y luego desaparece. ¿Cuánta gente de todas las edades hoy ya no está? Y dicen que es la pandemia. No, es la soberanía de Dios. El ángel de la muerte está pasando por todas las casas. Al que cree en Jesucristo cumplirá la promesa que el Padre tiene para con él. Al que no cree, pues le será contado, ¿verdad? Entonces podemos ver que las fiestas tuvieron su cumplimiento en Cristo. Las fiestas de la primavera todas fueron la representación del Cristo. Pero ¿cuáles son esas fiestas del otoño? Ah, bueno, fíjate bien, después de la primavera, de esos 3 a 4 meses viene el otoño, que era entonces las trompetas, que era el sonido del chofar. No eran de plata, no eran de oro, eran del cuerno del carnero. ¿Por qué del cuerno del carnero? Porque en el carnero se traspasaban, en ese rito que se hacía para perdón de pecados, se traspasaban todos los pecados del pueblo una vez al año. En el Cordero de Dios, en Cristo, en el Mesías, se traspasaron todos nuestros pecados cuando hemos creído en Él, en la cruz, en la muerte y en la resurrección. Por eso entonces se toca la trompeta se toca para arrepentimiento, para compungirnos de dolor y para dolernos por las almas. Ese es entonces el otoño, que es el anunciamiento de que Él vuelve, y vuelve por sí mismo, vuelve por su iglesia. Por eso dice que tenemos que amarnos a nosotros, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque si Él mismo está en nosotros, por eso nos amamos. Por eso hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, entre la primavera y el otoño. Porque entonces la fiesta de las trompetas es el anunciamiento de que Él vuelve. Arrepiéntanse porque estoy a la puerta. Decía así en Apocalipsis, estoy a la puerta. Coman de las hojas de medicina del árbol de la vida. Después de la fiesta de las trompetas, ¿qué venía? Venía el día de la expiación, ¿sí? Venía el día del perdón por haber creído. Y luego de la fiesta de las primeras cosechas, ¿verdad? De los tabernáculos, de la cosecha, ¿sí? Entonces, podemos ver entonces que Jesús, Jesús resucitó y ascendió al cielo, derramó de su Espíritu Santo a los que se arrepintieron, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? La salvación comenzó a proclamarse esta verdad de que Él era el Mesías, y entonces comenzó el cumplimiento de recoger las almas a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Por eso, la consecuencia es testificar, porque sin cuerpo, sin iglesia, ¿cómo va a volver Él por Él mismo? Irá a juntar la mano, el pie, el corazón, ¿sí sabes? No,
Él dice que Él viene por una iglesia pura y sin mancha, preparada para que cuando Él toque esté lista. Viene por sí mismo, viene por la iglesia. Tiene que haber una iglesia, tiene que haber una unidad. Tenemos un mismo corazón, tenemos un mismo espíritu. Entonces, el día de la expiación, ¿qué es lo que representa? Representa el rescate perfecto que ocurrirá durante su venida de Cristo y el juicio. Ya no para perdón de pecados, es para el juicio de Cristo, quien es juez. Juzgará no solamente a los ángeles traidores, sino a las personas en el mundo de acuerdo a lo que han hecho. ¿Sí? Pero los justos que creen en Cristo, ¿sí? Cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, serán perdonados de todo pecado y disfrutarán del verdadero descanso y de la vida eterna. Por eso esperamos el regreso, por eso estamos haciendo esto, por eso tenemos que mostrar sentido común hacia los creyentes, por eso tenemos que tener en cuenta la venida del Señor mientras esperamos, tenemos que ser misericordiosos, pacientes. ¿Por qué? Porque ya vimos que entonces las trompetas, ¿qué es? Es el anunciamiento de que Él vuelve. Dice que con sonido de trompeta, con voz de arcángel, ¿verdad? Que entonces descenderá del cielo y que todos lo veremos, dice en 1 Corintios 15, ¿ok? También dice en Mateo 24:31, ¿sí? Después ahí en las fiestas del otoño, entonces habla del día de la expiación y luego después habla de la fiesta de los tabernáculos y de la cosecha. ¿Qué era esto? Esto representaba el fin en donde a través de la cosecha y el juicio que empieza desde que haya arrepentimiento, desde que se está compartiendo la venida de Cristo, la Pascua, ¿sí? Se dividen los granos buenos de los granos malos. Dios separa la semilla buena de la semilla mala. Estas son las fiestas de los tabernáculos que se representaban. Ahora en la venida de Cristo en el otoño, los que hemos creído entonces estaremos como un cuerpo unido, como esa novia para que Él vuelva por nosotros. Por eso este pacto se ha cumplido dentro de Cristo. Este pacto tiene su cumplimiento en el Mesías. ¿Por qué? Porque si yo entiendo entonces que el pacto cumplido es en la temporada de la primavera, ¿sí? Es que a través del derramamiento de la sangre en la cruz de Jesús, su muerte, su resurrección, se solucionó el problema fundamental del hombre, por lo cual se cumplió completamente la obra del Cristo, ¿sí? Entonces puedo entender que a través de este pacto cumplido, en la primavera, en la temporada de la primavera, hubo ese derramamiento del Espíritu Santo como una promesa del Padre a aquellos que creen que Jesús verdaderamente es el Mesías. Y comienza con la iglesia. Iglesia, ojo, el que tenga oídos para oír, que escuche lo que hoy el Espíritu le está hablando a la iglesia, ¿sí? Entonces, esto es a través de la iglesia que se empieza a toda marcha el ministerio de salvación de almas y el ministerio entonces de la evangelización mundial. No puede ser al revés, es en el orden de Dios, es conforme el propósito de Dios, ¿sí, amada iglesia? Por eso dice que durante estos 3 o 4 meses parece que no ocurrirá nada, mientras que nosotros vemos ese frijolito en el envase en sentido figurado, parece que no pasa nada, pero en verdad se está dando un fruto para cumplir, ¿sí? Y esto es el fruto de la evangelización mundial y esto va a seguir madurando durante este tiempo. Pero tenemos que ser un cuerpo. Esto representa la primavera. ¿Qué representa el otoño? El otoño representa el pacto por ser cumplido, ¿sí? El pacto por ser cumplido, que es el regreso, que es que Él vuelve, ¿sí? Qué rico, ¿verdad? Yo no sé si tú te estás deleitando, ya no veo a nadie en la cámara, pero no importa. Recibe lo que hoy el Espíritu habla. Este pacto por ser cumplido en la temporada del otoño son entonces el cumplimiento de todas estas fiestas, ¿sí? Que tenían relación con la venida del Cristo. Por eso estaba la primavera y el otoño, por eso son estas 7 fiestas, por eso es el cumplimiento de que Él va a volver, porque todo lo que Él dijo ya lo hizo, solo falta su regreso. Y por eso entonces nosotros le buscamos, le creemos y esperamos y le obedecemos, porque estamos preparando esta tierra para su regreso. Nos estamos preparando como novia, como iglesia ataviada, para que Él vuelva por sí mismo, porque el sí mismo somos nosotros, que hace Él se ha derramado en nosotros. No sé si puedas comprender a plenitud de esto, amada iglesia. Esto es esperar entre la primavera y el otoño, ¿sí? Este largo periodo, que ni siquiera es tan largo, pero nosotros somos impacientes, por eso Él nos trata de diversas formas
y nos somete a diversas formas para que aprendamos paciencia. Mejor pasemos el examen. Vamos a echarnos la mano, ¿no, iglesia? ¿Ok? Entonces, en la conmemoración por la trompeta, no se utilizaba una trompeta de metal, se utilizaba un cuerno de carnero para representar de forma natural que Él era ese cordero que pagó por todos nuestros pecados y Él está anunciándose a sí mismo que va a volver y lo va a anunciar con un sonido de trompeta, con voz de estruendo, ¿sí? Y los muertos en Cristo van a resucitar primero y después los que hemos creído seremos arrebatados con Él. Amén, ¿sí? Entonces, el toque de la trompeta era un despertar al pueblo para que pudiesen estar ante la palabra de Dios, ante el Cristo, para que se prepararan para el día de la expiación con temor, para el día de la santificación, esperando con la sabiduría de Dios, ¿sí? Y en el último tiempo las personas de Cristo deben despertarse. Por eso la palabra habla tanto de despierten, despierten, despierten. Los campos están listos, los campos están blancos, porque nos está hablando de ese periodo de primavera y de otoño. Nos está hablando que Él vino y Él va a volver, pero ya no en relación al pecado, sino a un juicio eterno, a su justicia perfecta. Es despertar, ¿sí? Es despertar las regiones, es despertarnos nosotros, nuestra familia, la colonia, la comunidad, el municipio, la ciudad, el estado y luego el mundo, ¿sí? Para que ocurra la obra para preparar el día del Señor urgentemente. Pero es primeramente en la unidad en el cuerpo de Cristo para que se dé, porque ¿cuánto tiempo puede durar un corazón aventado, un riñón aventado? Mira, hay un problema muy grande y ahorita vamos a proseguir con esto. Mientras esperamos el otoño, mientras esperamos la venida de nuestro amado, mientras esperamos la venida del Señor, que es el día de la expiación, que significa la vida eterna. La expiación, el día de la expiación significa la vida eterna y la resurrección para el pueblo, de los que han creído en el Mesías, en el Cristo, en los que creen en la palabra y la obedecen. No nada más en el que cree, confía y sabe, pero no obedece. Es en el que cree y obedece y entonces podamos ser limpiados de todo pecado. Por eso necesitamos ir al médico y comer de las hojas de la medicina, del árbol de la medicina, ¿sí? Para que podamos ser limpiados. Pero para los que no son así, un día de juicio para caer en una muerte eterna. Y Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Por eso el pueblo de Dios que es salvo morará eternamente en el reino de Dios y recibirá la bendición de la realeza. ¿Sí? Los que hemos creído en Cristo, los que hemos creído en su pacto cumplido, los que hemos creído en el reino de Dios, recibiremos la bendición de estar con Él. Amada iglesia, entonces la primavera, ¿qué era? Cristo que iba a venir, y el otoño es Cristo que vino y volverá. ¿Sí? La primavera es Cristo que iba a venir y vino. El otoño es Cristo que volverá. ¿Sí estamos, amada iglesia? Por eso la iglesia no puede vivir en una anarquía. ¿Qué es la anarquía? Todo aquel que no se sujeta a una autoridad, sino a lo que quiere, como el pueblo de Israel que leemos y lo ponemos, por ejemplo, dice cada rato leemos que el pueblo hacía lo que le daba la gana, hasta utiliza esa palabrita, ¿sí lo recuerdas? Sí. Dice que eran tercos y que no cambiaban sus actitudes, seguían en sus mismas mentiras, criterios y en sus pensamientos y en su razonamiento. Eso es la anarquía, no reconocer la autoridad puesta por Dios. Ojo, en la anarquía no se puede hacer la evangelización mundial porque Dios no es mentiroso, el Padre y el Hijo uno son. Él vino por una unidad perfecta, pero una unidad en el cuerpo, en la iglesia, porque Él es la iglesia y Él vuelve por sí mismo. Por eso tenemos que mostrar hacia los creyentes este amor, esta gracia, esta misericordia y esta paciencia. Y si no lo podemos hacer con alguien que vemos, lo podremos hacer si no vemos al Mesías. Verdaderamente cuando el Mesías se nos presente, cuando el maestro, cuando el rabí, cuando el todopoderoso, cuando el Shaddai, cuando el Nisi, cuando el Jireh se nos presente, lo vamos a creer, lo vamos a ver, lo vamos a obedecer. Si no obedecemos las autoridades puestas por Dios, ¿qué va a pasar? Por eso nos enseña Santiago, él era su hermano y no creía en la resurrección, no creía que él era el Mesías, hasta que vio la ascensión, dijo, ¡oh! Verdaderamente él era el Mesías. Y por eso escribió esta carta con el poder del Espíritu para enseñarnos de una manera práctica a vivir en la fe y en las obras conforme al criterio del Padre, para conformar una iglesia, no muchas, una.
una iglesia donde habite corporalmente toda la deidad del Padre, donde tengamos misericordia unos por otros, donde mostremos el sentido común hacia los creyentes en el amor de Dios, en el amor de Dios, no en el amor del mundo, en el amor en el espíritu, no en el amor en la carne. El amor de la carne es condicionado, el amor del espíritu es eterno. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que pase. Dios es juez, Él lo va a arreglar, Él lo va a hacer, pero mientras tanto yo entresaco lo precioso de lo vil para hacer como la boca de Dios, que ellos se hagan a mí, yo no me haga a ellos. Porque ¿qué caso tiene querer a los que nos caen bien? Dice que ahí no hay ningún mérito. Esto consiste en los que no soportamos, en los que te hacen que tu estómago se te retuerza, el que te hace que tus ojos se pongan en blanco, el que te hace que te sumen los oídos, el que te hace que se te paralicen las manos, el que te hace que se te trabe la lengua, el que te hace que se te vaya el olfato. No estoy hablando del COVID, estoy hablando de tu prójimo, del próximo, del que está al lado. La única medicina para ese problema es comer de las hojas de medicina del árbol de la vida. Decidir el bien. No importa lo que te hagan, no importa lo que te digan, no importa lo que esté pasando. Pásalo por alto, no te entretengas, no te distraigas. Tienes un abogado defensor que se llama Espíritu de Verdad 24/24, los 365 de aquí a la eternidad, en un seguro eterno, perfecto, completo, con cobertura amplia, plus, que es entonces el sello del Espíritu Santo en tu vida como hija de Dios, como hijo de Dios, en el cual el Hijo está intercediendo por ti y el Padre ya te compró y solamente tienes que renovar la mente y el corazón aquí en esta tierra para que hagas lo que se te ha encomendado y no te distraigas como Juan el Bautista. Juan el Bautista, en lugar de compartirle esta buena noticia a Herodes, que quería casarse con la esposa de su hermano, lo juzga y nunca le comparte. Le cuesta la cabeza a Juan. No seamos así, iglesia. Seamos en una unidad en el cuerpo. Cuidemos y salvemos a los que están al lado, porque si sembramos vamos a recibir lo que estamos sembrando. Pero si yo juzgo, critico, condeno, aviento, empujo y apuñalo, la ley espiritual no se invalida. Es lo mismo que voy a recibir yo. Si yo recibí gracia y misericordia sin merecerlo, del verdadero Rey de Reyes, del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, del unigénito del Padre, del que está a la diestra, ¿por qué no voy a dar ese regalo que me dieron si Él me encarga que lo comparta? Me lo encarga, no es algo mío. Él me lo está demandando, me está diciendo, ve y hazlo. Levántate, despierta que ya los campos están listos. Hay entonces 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero Él es el que da el crecimiento. ¿Sí? Tenemos que ver ese hermoso fruto. Por eso aquí Santiago lo está diciendo todo en un sentido figurado. Tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. La semilla, el Señor le va a dar lo que Él quiera, darle el crecimiento a su forma y en su tiempo. Entonces esperemos esa lluvia en otoño y la primavera. Y mira cómo termina el versículo. Con ansias esperan que maduren. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Con ansias esperan a que maduren. Si vamos a estar ansiosos, que sea por su regreso, no por las cosas físicas y terrenales. Dice Pablo y dice Pedro y dice por medio del Espíritu Santo y dice en los evangelios, ¿sí? Que echemos nuestra ansiedad sobre Cristo, sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que recibamos su paz, que llevemos su yugo, porque su carga es ligera y ligero su yugo. ¿Qué es llevar un yugo? Mira, en un arado hay un buey viejo y un buey bebé. Entonces se les pone un yugo, es lo que se les pone aquí al viejo y al nuevo, porque el viejo le está enseñando al nuevo cómo surcar la tierra para que se pueda sembrar. El Señor nos está diciendo que llevemos su yugo, Él nos está dirigiendo, Él nos está enseñando cómo poner la semilla de salvación para que otro riegue y para que otro recoja y para que el Señor le dé el crecimiento. Pero Él solamente nos está diciendo, ve y testifica. No nos está diciendo, ve y cuídalo, ve y convéncelo, ve y protégelo. Ve. No. Dice, da tu vida por Él, sí, da tu vida por Él. ¿Qué significa esto?
que tienes que ocupar todo lo que el Señor te ha dado cuando una persona reacciona a la verdad. ¿Sí me entiendes, amada iglesia? Hace 8 días veíamos cómo nos estaba enseñando el Espíritu Santo a través de Jeremías, de la mentira, y lo veíamos en un sentido natural, pero esto va en un sentido profundo, va en un sentido de cuánto le estoy creyendo a Dios, si verdaderamente mi boca está proclamando sus alabanzas, o estoy justificando, o estoy suavizando la verdad. Yo no puedo suavizar la verdad porque está en riesgo un paciente. Imagínate a un oncólogo diciendo a una persona que tiene una etapa terminal, tómate una aspirina diaria y con eso vas a sanar en un año. Y cuando muera, pueden demandar a ese médico, ¿verdad? Por negligente, por obstinado. Nosotros como hijos de Dios, el médico nos manda llevar la medicina para los enfermos, para los enlutados, amargados, endeudados, oprimidos, encarcelados. Tenemos que llevarles la verdad. No somos nosotros, somos portadores. Somos la embajada y la embajada tiene un gobierno. Yo tengo que sujetarme al gobierno. Yo como servidora no puedo mentir lo que tengo que decir dentro del puesto público que me han dado. ¿Sí me sigues, amada iglesia? Si tú no tienes la verdad, estás en riesgo de padecer. Sí. Ok, bueno, vamos por favor a Jeremías capítulo 10. ¿Bien? ¿Sí? Jeremías capítulo 10. Ese Jeremías me cae re bien. Mira, ¿qué sucede? Bueno, vamos a leer en el 9 y vamos a recordar un poquito para llegar al 10. Hace 8 días hablábamos en Jeremías 9 del versículo 3 al versículo, leímos hasta el versículo 16, pero solo vamos a recordar un poquito. Sígueme con tu vista, por favor. Ahí estamos en Jeremías 9. Fíjate que dice aquí, que es un juicio por la desobediencia, ¿verdad? Por no ser pacientes, vamos a hablar claro. Si yo no obedezco a Dios, entonces yo ya soy acreedora a un juicio, porque estoy entonces transgrediendo el encargo que el Padre me hizo. Y aquí dice, mi pueblo encorva sus lenguas como arcos para lanzar mentiras. Pero estas mentiras es cuando yo no estoy dando el evangelio verdadero, cuando no estoy dando a Jesús el Cristo, cuando estoy queriendo ser más buena que Dios y solapando la mentira, el engaño y la perversidad en el corazón del hombre, y yo no tengo ninguna potestad para hacerlo. ¿Sí me sigues, iglesia? Después está diciendo, ¿sí? Dice aquí, para lanzar mentiras, se rehúsan a defender la verdad, solo van de mal en peor. Ellos no me conocen, no me conocen. Una gente que miente o que no quiere recibir la palabra o que dice es que eres muy dura. No, es que no soy yo, es tu vida eterna. Es la palabra de Dios, yo solo soy portadora, sí, hay que sazonarla con gracia y con misericordia. Pero ¿a poco Jesús la sazonó cuando les dijo a los fariseos, generación de víboras, sepulcro blanqueado? Ustedes hacen la voluntad de su padre el diablo. ¿Fue muy dulce cuando les dijo eso? No, estaba en juego su eternidad. Cuando les dijo, pero en tu nombre, Señor, apártense de mí, hacedores de maldad. Ay, cualquiera diría, ay, qué mal agradecido, trabajé para él, lo hice para él, ¿por qué me trata así? Ay, no, qué malo. O sea, yo ya no vuelvo. No, es para tu bien, para tu salvación. El padre que ama a su hijo lo disciplina, lo corrige, lo castiga y lo azota porque lo tiene por hijo y no por bastardo. Continuamos aquí con Jeremías. Dice, cuidado con tu vecino, ni siquiera confíes en tu hermano. ¿Por qué? Porque si no hay una unidad en el cuerpo, ya estoy hablando en el espíritu, ya no como hace 8 días que hablaba en lo terrenal. Si alguien que es un creyente y está a un lado tuyo, tú ya no puedes hacer esto. Tú tienes que pedir perdón porque la regaste, hazlo. La iglesia que es orgullosa está gobernada por Satanás y lo que está haciendo el culto es para Satanás. La adoración es para Satanás.
porque Dios vino por corazones humildes que reconocen que le necesitan y que es bien fácil caer en una idolatría y en la religiosidad. Dios no vino por los religiosos, Dios vino por los que son libres, porque el evangelio es Dios buscando al hombre. La religión es el hombre buscando a Dios. La religión es el hombre diciéndole a Dios cómo tiene que hacer las cosas. El evangelio es Dios diciéndote cómo se ejecuta su voluntad y no te engaña, te dice que te va a doler, que tienes que morir, que tienes que llevar un ministerio de sufrimiento, que te van a pisotear, vituperar y hacer, que si estás dispuesto, órale, si no, pues bueno, tibio te vomito. O sea, Dios no fue como muy dulce cuando se trata de tu salvación, dice, frío o caliente, tibio te vomito. Ay, qué cruel, no fue diplomático. ¿Sabes, iglesia? Ama al que te dice la verdad y se preocupa por ti, porque ese tiene temor de Dios, no el que te está solapando. ¿Sí? El que te está llevando a una verdad, el que te está dirigiendo por un sendero justo. Y mira qué dice después. Dice, pues un hermano saca ventaja de su hermano y un amigo calumnia a su amigo. Si no formo parte de un cuerpo, voy a seguir haciendo esto. Porque el cuerpo me va a ayudar a que con paciencia Dios resuelva mis problemas de mi criterio. El que está al lado es un instrumento poderoso y valioso para que yo sea formado en el corazón del Padre. Piedra con piedra, ¿qué le sucede? ¿Sí? Como dice la palabra, ¿verdad? Que hierro con hierro se aguza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario el trato con los demás. Aquel que se aísla, que quiere estar solo, eso es anarquía, está siendo gobernado por Satanás. Pero el que está dentro del cuerpo sufriendo y padeciendo, aunque no nos guste, entonces, ¿qué estamos haciendo? Tratados por Dios, y los que están a nuestro alrededor es una bendición para que lleguemos hacia el final y lo ayudemos a llegar al final, porque Él nos está ayudando a llegar al final. ¿Por qué? Porque todos somos necios y tercos. Ahorita, si Dios lo permite, vamos a ver un ejemplo. Y luego dice, todos se engañan y se estafan entre sí. Ninguno dice la verdad, con la lengua entrenada a fuerza de practicar, dicen mentiras. Porque Satanás nos enseñó mal. Pero en el cuerpo de Cristo todo esto se va solventando y nos ayudamos unos a otros. Oye, no, espérame, no, cuidado. Las justificaciones son mentiras. Ay, sí es cierto, perdóname, no quise venir. Oye, no, espera, no quise hacerlo, no te lo quise dar, pero no le mientas al Espíritu. Y no digas que Dios te lo dice, es que Dios me dijo, y es que le echamos la culpa a Dios y al Espíritu. Cuidado, el único pecado de muerte es blasfemar contra Cristo, contra el Espíritu Santo. Ananías y Zafira, ¿sí? Los hijos de estos Abiú y el otro compañero que no hicieron la voluntad de Dios, ¿sí? Saúl, que no hizo la voluntad de Dios. No podemos hacer esas cosas, tenemos que hablarnos verdad unos a otros y amarnos como el Señor nos está tratando y está Él llevando su proceso en cada uno. Y luego dice, pecan hasta el cansancio. Entonces uno se cansa de pecar, claro. Por eso yo siempre les digo, amada iglesia, mira, si tienes conflictos, si tienes problemas, porque no has resuelto algo, resuélvelo a la manera de Dios. De todas maneras vas a tener un problema, mejorando para vida eterna y para bendición, porque el problema ya está. No es que el problema no estuviera, ¿sí? El problema ya estaba, pero dejas que te gobierne el problema en lugar de resolverlo a la manera de Dios. De todas maneras, tienes que padecer para que se resuelva. Ese padecimiento no ni siquiera es gravoso, porque es una delicia cada vez que avanzamos hacia los atrios con acción de gratitud para estar con el amado. ¿Sí me sigues, iglesia? Y luego dice, amontonan mentiras sobre mentiras y rechazan por completo reconocerme, dice el Señor. Entonces una mentira lleva a la otra y a la otra. Ay, mira qué cansado y qué feo es esto. Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, la confianza de esperar y de creer en Él. Y de ya no hacer las cosas que no son agradables delante de su presencia. Todos en alguna área tenemos esta lucha. Y no me puedes decir que no, porque entonces haríamos a Dios mentiroso. Por eso vino, por los mentirosos. Si ya no eres mentiroso, ya no le necesitas.
¿Quién es el padre de mentira? ¿De qué habla? De lo suyo, porque él es mentiroso. ¿Verdad? Continuamos. Por lo tanto, esto dice el Señor de ejércitos celestiales. Los derretiré en el crisol y los probaré como el metal. Los derretiré y los probaré. Tiene que haber un proceso, va a doler, iglesia. Y aquí se lo está diciendo el pueblo de Israel, que era idólatra, volvía y volvía y volvía. Pero tú y yo somos iguales. Volvemos a nuestras viejas formas, costumbres y tradiciones. Cuando hay algo nuevo que el Señor nos está enseñando y es delicioso. Pero nos cuesta trabajo porque ya estábamos acostumbrados a los malos hábitos. Por eso dice, deja de ser terco, arrepiéntete y cambia tus actitudes y vuélvete al Señor. Arrepiéntete y conviértete. Ese es el arrepentimiento, esa es la conversión. ¿Sí me entiendes, amada iglesia? Y lo dice desde Génesis hasta Apocalipsis, repite, no sean tercos, dejen de hacer las cosas a su forma. Y se los repite el Señor. O sea, entonces el hecho de que le digan tercos es que ya es un Dios malo. No, es un Dios que nos ama y quiere lo mejor. Continuamos. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Dice el Señor. Pues sus lenguas lanzan mentiras como flechas envenenadas. Dicen palabras amistosas a sus vecinos, mientras en el corazón traman matarlos. Mira, amada iglesia, cuando tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu te revela el corazón y las intenciones de la gente. Y tú sabes quién está manipulando. Pero a veces el Espíritu te dice, guarda silencio. Es un proceso donde yo lo voy a llevar a que caiga en la verdad. Pero tú me dijiste, úsame, Señor, heme aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Pues déjame usarte. Tú vas a ser el instrumento. ¡Ay, me duele, me quemo, no me gusta, lo siento! ¡Ay, híjole, es que ¿por qué? Tú te comprometiste. ¿Quieres ser hijo de Dios? Jesús se sembró hasta la muerte. Si te vas a comparar, compárate con Jesús. Él se sembró, dice, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto. Pero el que muere en abundancia dará un fruto eterno que no va a morir. Él tuvo que morir para vivir en la resurrección, porque Él era la resurrección, para liberarnos a nosotros. Tenemos que morir para vivir en la resurrección, porque ya no andamos en la carne, ya no andamos por vista, andamos en el Espíritu, andamos por escuchar la palabra de Dios, por creerla y obedecerla. ¿Sí me sigues, amada iglesia? Ojo, el que tenga oídos para oír, escuche lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Y luego esto ya es un alimento sólido, querida iglesia. Mira, no habría de castigarlos por eso, dice el Señor. No habría de tomar venganza contra semejante nación. Si nosotros vamos a ser esta nación que va a ser, que ya fue rescatada, porque Dios dijo que ya está en la puerta de la ciudad, el Espíritu ya está soplando, los campos ya están blancos, ya pasó el tiempo del otoño y la primavera, ya pasó el tiempo de la siega, ahora hay que recoger los preciosos cultivos, dice Santiago. Ya es el tiempo de recoger los preciosos cultivos. Tenemos que darnos cuenta entonces que la gracia de Dios ya fue manifestada, el amor de Dios, el don de Dios, y tenemos que dejar de estar viéndonos a nosotros para verlo a Él en nosotros. Y vamos a seguir fallando y siendo mentirosos y pecando, pero ya no lo vamos a hacer de una manera deliberada. Somos torpes, pero dice el Señor que hasta el más tonto le va a conocer. Gracias a Dios, porque esa soy yo. Yo quiero conocerlo y soy muy tonta, soy muy torpe, soy necia y lo reconozco delante del Padre. Y no me da vergüenza, vergüenza me daría ser orgullosa y decirle que no le necesito. Eso sí me daría vergüenza. Porque aunque Él nos haya escogido para estar representándole, es porque le necesitamos y necesitamos de Él y le representamos y ponemos lo de Él, no lo mío. Si tú pides un consejo, yo no te voy a dar nada mío, yo te voy a dar la palabra. Pero es que tú estás igual, pues sí, Dios me va a ministrar cuando te ministre a ti y el Espíritu me va a dar la solución cuando te la dé a ti. Porque somos el mismo cuerpo, estamos padeciendo las mismas circunstancias, los mismos dolores. Lo que yo te digo a ti, me lo digo a mí, lo que a ti te duele, a mí me duele. ¿Sí me entiendes, iglesia? Estamos padeciendo las mismas circunstancias y los mismos dolores. Por eso no podemos darnos el lujo de separarnos del Señor. Ok, vámonos por favor ahora sí, entonces a Jeremías 10. Estamos ahí en Jeremías 10. Y mira, es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Dice, la idolatría trae destrucción. ¿Sí dice así en tu palabra? Sí.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver todo esto con el amor hacia los creyentes, con el sentido común hacia los creyentes, con el tener en cuenta la venida del Señor mientras espera? Todo. Porque si ahorita viniera el Señor, yo estaría bien contenta. Ay, sí, Luz, mis hermosa, preciosa, linda, toma todas mis cosas, no me molesta nada. Haz de mi cocina lo que tú quieras. Sería una mentirosa, ¿verdad? Y si yo fuera con mi marido y le dijera, ay, amo todo de ti, hasta tus errorzotes, ¿cómo los disfruto? Me gozo tanto, te amo tanto con todos tus errores. Sería una mentirosa porque me cuesta trabajo. Si sabes, tengo que ir a los pies del Señor y decirle, Señor, cámbiame, 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 porque quiero 5 minutos dentro del baño. Soy débil, necesito del Señor, estoy enferma, necesito la medicina del Señor. Sería una mentira, iglesia, si te dijera algo inalcanzable. ¿Por qué crees que tantos pastores se suicidan, tantos pastores se divorcian? Porque viven una vida de mentiras. Si no está Dios dentro de sus matrimonios, no funciona nada y todos los días tenemos una lucha constante. Porque no sabemos vivir en unidad. El Señor nos está enseñando. Porque todos aquellos que se levantan y dicen, es que mi matrimonio es perfecto, y sus hijos tienen problemas gravísimos de identidad, gravísimos de adaptación social, gravísimos de no sé cuántas cosas. Entonces, si el matrimonio fuera tan perfecto, el fruto fuera tan incorrecto, ¿por qué? Porque lo dice Jeremías, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos se les destiemplan los dientes, porque la maldición de los padres cae sobre los hijos. Por eso no me vengas a decir, amada iglesia, que hay alguien perfecto, porque perfecto solo es Dios. Todos necesitamos al maestro. Todos fallamos. Todos necesitamos ir a los pies del Señor, porque todos caemos en idolatría y en religiosidad. Por eso tenemos que hacernos a la forma de Dios, a las costumbres del cielo, a las costumbres del Padre, a las tradiciones del Padre. Si tenemos que tener alguna tradición, que sea esta, las 7 fiestas que el Señor estableció, que es que Él vino y va a volver. Son esas, no hay otras. Cuando Él fue a las bodas de Canaán y convirtió el agua en vino, lo que estaba diciendo, verdaderamente tiene que haber un arrepentimiento y un cambio de actitud en tu corazón para que puedas ver la manifestación de que yo soy el Mesías. No era que estaba participando de una fiesta, no era que estaba participando de una boda. Él era la boda, Él era el cordero, Él era el novio. Le estaba diciendo a la iglesia, yo soy el novio, te estoy dando el mejor vino. Lo nuevo. Deja de las culturas, deja las tradiciones, deja los engaños, deja las mentiras. Hazte a mi modo, hazte a mi forma. Llénate de mí. Eso era lo que estaba haciendo en el primer milagro que hizo en las bodas de Canaán, porque Canaán representa la presencia de Dios, representa el Mesías convertido que vino, que estuvo y que no lo conocieron. Y que María todavía le dice, hagan lo que dice mi hijo. Sí, pues claro, el Espíritu la llevó a decir eso porque Él era el Rey de Reyes y el Señor de Señores que gobernaba sobre todo imperio y toda autoridad. Ahí sí reina sobre toda autoridad, porque Él no busca la anarquía. Él vino a ser, fíjate, Jesús es la máxima expresión de la sujeción. Él vino a hacer solo lo que el Padre le puso a hacer. Él no andaba en una anarquía sin autoridad. Dice, el Padre y yo uno somos, y yo solo vengo a hacer lo que el Padre me dice que haga. Y hasta la muerte dijo, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí nos está enseñando la unidad en el cuerpo. Y el Espíritu se manifestaba porque el Espíritu le resucitó de los muertos. Y ese Espíritu que le resucitó de los muertos es el que tienes tú y el que tengo yo para hacer la obra que el Padre nos ha encomendado. Por eso es importante entender que la idolatría trae destrucción. No se puede, si no somos un cuerpo, no somos una iglesia, y si no somos una iglesia, Él no puede venir por sí mismo. Dice aquí en Jeremías 10:10, escucha la palabra que el Señor te dice, León, Guanajuato, iglesia, esto dice el Señor, no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Ay, es que el COVID, es que ahora, y es que si como, y es que si hago, y es que si salgo, y es que si no salgo, y andas en todos lados menos en la iglesia. Perdón. Tienes tiempo para todo y puedes cerrar tu negocio si tienes una reunión familiar porque son los 50 años de tus abuelitos.
Pero para ir con el Rey de Reyes no hay tiempo, porque Él es el tiempo. Qué mentira de Satanás. Él es el tiempo. Y no hay tiempo para Él. Cuando Él vuelva, ¿encontrará fe en esta tierra? ¿Encontrará obediencia en esta tierra? Porque su criterio y mi criterio no son iguales. Mi criterio me lleva a tranquilizar la conciencia, pero la conciencia no me salva. Lo que me salva es la obediencia al Padre por medio del Hijo a través del Espíritu Santo. Y entonces quieres que tus hijos amen a Dios y le conozcan y le obedezcan, pero tú desobedeces. Entonces, ¿cómo? ¿Vas a mostrar congruencia o no vas a mostrar congruencia? Verdaderamente crees, confías y sabes, pero no obedeces. Entonces, ¿qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Sigo en mi yo? ¿Sigo en mi religiosidad? Tiene que ser como yo digo, papá. Y yo te quiero aquí en mi casa. Ops, perdón, iglesia, pero me interesa tu salvación. Y si tienes algo contra mí, no es contra mí, es contra la palabra de Dios, porque así Dios está hablando. Yo no te estoy diciendo nada. Yo solamente, la palabra es la que condena, la palabra es la que salva, la palabra es la que te reconforta, te anima, te alienta. Pero ya no somos bebés, necesitamos alimento sólido. ¿Sí, amada iglesia? Mira, dice, no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Sus costumbres, ¿sus qué? Ráyale, por favor. Sus costumbres son vanas, o sea, no te van a llevar a la salvación. Y son necias, no van a cambiar tu manera de pensar. ¿Por qué? Porque tu manera de pensar va a cambiar cuando tú estés ejercitándote, cuando tú estés haciéndolo constantemente. La constancia, digamos, es la obra de la fe. Cambia tu actitud, sé constante en lo que vas a seguir haciendo. Dice, sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decora con oro y plata y luego lo asegura con martillo y clavos para que no se caiga. Sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. Ojo, pero también están los ídolos de carne que hacemos, ¿verdad? Que es mi yo. El querer hacer las cosas a mi manera, no a la manera de Dios. Y luego dice, sus dioses son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. O sea, no pasa nada. Dices que estás con Dios, pero le das culto a Satanás porque haces lo que Satanás quiere, seguir las corrientes del mundo. Las corrientes del mundo, él es el que gobierna. Y luego dices, no pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. Esos son los ídolos hechos de cosas materiales, pero también los ídolos de carne tienen la misma manera de manifestarse. Ay, es que no puedo porque mi esposo no quiere. Ay, es que no puedo. Y te mientas otros problemas y otros pleitos por otras cosas y no por tu edificación, porque la salvación es personal. Y las justificaciones son mentiras. Dice, no pueden hablar y necesitas que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses. No tengas temor de semejantes dioses, porque no puedes hacerles ningún daño, tampoco ningún bien, ¿sí? No pueden. ¿Quién como el Señor? Dice aquí abajo después, Señor, no hay nadie como tú, pues tú eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Él es el único Rey de reyes. Y luego dice, entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo, no hay nadie como tú. Por eso, amada iglesia, hacia los creyentes, a los que están a tu lado, incítalos. Mira, no vamos a congregarnos, vamos a ver qué hace el Espíritu, porque el Espíritu se derrama sobre toda carne, no sobre las redes sociales, sobre la comodidad. Sopas. Si es una bendición las redes, claro, es una bendición, pero el Espíritu se va a derramar sobre la carne cuando están juntos, unánimes, adorando y glorificando a Dios con un solo corazón, en un mismo sentir y teniendo al Rey como Rey, al Señor como Señor. ¡Wow! Así nos ayudamos los creyentes mientras esperamos la venida del Señor. Luego dice, los que rinden culto a ídolos, fíjate, llámale el ídolo que quieres, sea el que sea, de carne, sangre, a ti mismo, tu trabajo, tu dinero, tu tienda, lo que tú quieras. Dice, son estúpidos y necios. Entonces el Señor es muy suave para decir las cosas.
Márcale ahí a tu Biblia, por favor. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Traen láminas de plata, de tarcis, de oro, desde Ufas, y les entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten estos dioses con ropas de púrpura y azul real hechas por sastres expertos. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. ¿Quién como el Señor? Y todavía cantamos, ¿quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte, ¿verdad? Diles a los que rinden culto a otros dioses, ponle de los que sean, sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Ay, ay, ay. Mira, amada iglesia, nosotros tenemos que unirnos para esperar al amado y nos encuentre haciendo su voluntad. Mientras Él regresa, hagamos las cosas a su forma, no a la nuestra. El Señor hizo la tierra con su poder y persevera con su sabiduría y con su propia inteligencia. Dice, y la preserva con su sabiduría y con su propia inteligencia. Desplegó los cielos cuando hablan los truenos y los cielos rugen con lluvia. Él hace que las nubes se levanten sobre la tierra. Envía el relámpago junto con la lluvia y suelta el viento de sus depósitos. Toda la raza humana es necia. Ahí está, para que el que diga que es muy santo. Yo te necesito, iglesia, pero tú también me necesitas. Dice, toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. ¿Qué le falta? Conocimiento. Ráyale ahí a tu Biblia, por favor. Le falta conocer a Dios verdaderamente, ¿verdad? Dice, los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Son un fraude. Ay, no, es que yo me quedo con mi esposo para que él me vea y se convierta. No, no se va a convertir, porque la que le vas a enseñar eres tú. Porque la mujer que cree en Cristo santifica a su esposo y a sus hijos. El hombre que cree en Cristo santifica a su esposa y a sus hijos. ¿Sí me sigues, amada iglesia? Dios no es Dios de confusión. Su palabra es tan clara. Dios es un Dios de paz, de orden. Donde hay desorden no puede estar Dios. Mira, dice que son un fraude. Estos ídolos no tienen ni aliento ni poder. Los ídolos son inútiles. Son mentiras ridículas. Porque yo te pregunto, vamos a decir que mi Dios es el Dios dinero. ¿Mi Dios dinero me va a salvar? Ni siquiera habla, ni siquiera se mueve. ¿Sí? Es inútil, es una mentira ridícula. Bueno, mi Dios mamá, pues mi mamá no me puede salvar porque es pecadora. Ella necesita reconciliarse con Dios. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es verdadero, Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el pan, Él es la luz, es el maná. Él es todo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, incluido León, incluido Guanajuato, incluido México, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. ¿Sí? Y luego mira cómo sigue y aquí paramos. Haz las maletas y prepárate para salir. El sitio está por comenzar. Pues esto dice el Señor, de forma repentina echaré a todos los que viven en esta tierra. Derramaré sobre ustedes grandes dificultades y por fin sentirán mi enojo. Esta pandemia no es más que una manifestación de Dios que se la ha permitido al hombre. ¿Para qué? Para que nuestra seguridad y nuestra confianza estén en Él. Por eso, amada iglesia, ¿cómo mostramos sentido común hacia los creyentes? Pues uniéndonos, animándonos, no dejándonos guiar por las corrientes de este mundo mientras esperamos el regreso de nuestro amado. ¿Sí? Vamos a ver, hace 8 días leíamos, vamos a continuar. ¿Qué dice Oseas 6:3? Oseas 6:3.
Oseas 6:3 dice así: oh, si conociéramos al Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que le conozcamos. Dice, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. ¿Qué quiere decir esforcémonos? Tengamos constancia en hacer las cosas a su modo. ¿Tengamos qué? Constancia en hacer las cosas a su forma, a su modo, a su criterio. Esa es la manera de conocer a Dios, cambiar nuestros hábitos, nuestra cultura, nuestras formas, nuestras tradiciones. Dios ha estado hablándole tanto a la iglesia, por eso dice que Él no le puede poner un parche viejo a un vestido nuevo y no puede poner vino nuevo en un odre viejo. Toda la palabra te habla de lo mismo. El problema del hombre, la solución y Cristo, quien lo resolvió. Cruz, muerte y resurrección. El Mesías que va a volver por su iglesia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá, tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzos de la primavera. ¿Qué quiere decir esto? Aquí el profeta Oseas estaba esperando al Mesías. ¿El Mesías vino o no vino? Entonces hubo lluvia temprana y tardía que dio buena semilla, que dio buen fruto. Los que creyeron, pues están gozando de la presencia del Padre. Los que no, pues se fueron a una eternidad al lugar de angustia, ¿verdad? Ahora vamos, por favor, a Joel 2:23. 6:3. ¿Qué? ¿De qué? A ver, ¿ya cambiaste de página de Oseas? Si ya la cambiaste, no regreses, te la leo. Pero si no la has cambiado, ahí te va otra que nos está dando aquí nuestra hermana Luzmis para avanzar hacia la meta. 6:6. 6:6. Mira qué precioso dice esto. Es más, hasta lo voy a anotar aquí yo también. 6:6 de Oseas. Dice así: quiero que demuestren amor, pero el amor de Dios, no el de nosotros. Ahí ponle marcatextos fluorescente. No que ofrezcan sacrificios. Más que ofrendas quemadas, quiero que me conozcan. Quiero que me conozcan. Yo me imagino a papá. Y luego dice, mira, ahorita te digo, pero igual que Adán, ustedes rompieron mi pacto y traicionaron mi confianza. Yo creo que papá, gracias, nena, cuando él está diciendo, quiero que me conozcan, su corazón se rompe porque tiene tanta misericordia. ¿Cómo te sientes tú cuando tu hijo tú le hablas y le hablas para bendecirlo, para cuidarlo, para que esté bien, para que prospere, para que se encuentre en paz y en gozo? Y tu hijo no te entiende y busca todo menos busca el consejo de papá o mamá. ¿Cómo te sientes tú? Imagínate cómo se siente, muy mal, ¿verdad, Noemí? Imagínate cómo se siente papá cuando nos está diciendo cómo hacerlo y seguimos de idólatras y de religiosos. Porque de esa forma, siendo idólatras y religiosos, le damos culto a Satanás. Él es el mentiroso. Y cualquiera que diga que no es cierto, tiene grandes problemas. Pruebe su fe, échese un clavado ahí a la fe que tiene. Tenemos que vivir a la manera de Dios como Él quiere, cambiando nuestra manera de pensar y nuestras actitudes. Vamos a ver qué nos dice el profeta Joel, porque Oseas nos hizo llorar. Vamos a ver qué dice Joel. Joel, capítulo 2, versículo 23. ¿Quieres vivir en el gozo de la salvación? Vamos a ver cómo, mientras esperamos esta lluvia temprana y tardía. Dice así: alégrense. Ay, ponle marcatextos. Alégrense para que ya, mira, amados, amadas, tenemos que tener el gozo del Señor, y me lo digo a mí misma. A veces traemos una cara que tú dices, perdón, ¿de quién eres, hija? Y amanecemos bien feas, en proceso de transformación. ¿Qué tienes? No tengo nada. Pastora, ¿le pasa? Sí, necesito a Jesús, sí me pasa.
Te mentiría si te digo que no, pero si tú tienes que compararte con alguien, compárate con Cristo. Dios puso a las autoridades por orden, porque Él manifiesta su espíritu a través de la obediencia, no porque no necesitamos ser transformadas en Él. Necesitamos la transformación todos los días. ¿Sí me sigues, amada iglesia? Somos carentes, le necesitamos. ¿Amén? Ok, dice, alégrense, habitantes de León, Guanajuato, habitantes de México, habitantes de la nación más preciosa y el remanente más preciado, el tesoro más grande del Señor que es México. Alégrense, ¿en quién? En el Señor su Dios. Ponle marcatexto. No dice en lo que estás viviendo, en lo que padeces, en cómo estás siendo tratado, en la relación con tus hermanos, con los creyentes. No, 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 no. Tú alégrate en el Señor, porque el que está enamorado pasa por alto todo. Si vivimos en ese primer amor de nuestra salvación, Él nos fortalece y nos da el gozo de la salvación, ¿sí sabes? Ese gozo es nuestra fortaleza. Alguien que está enamorado pasa por alto todo. No le importa estar desvelado, no le importa dar, no le importa nada. Vive en un gozo, pero tremendo, ¿verdad? ¿Por qué se acaba eso? ¿Por qué se acaba? Porque no hay unidad, porque necesitamos la unidad, porque necesitamos al Rey de Gloria, porque necesitamos cambiar nuestra necedad y nuestros hábitos, nuestras conductas. Dice, alégrense en el Señor su Dios. O sea, no importa por lo que estés pasando, tú alégrate. Pues la lluvia que Él envía demuestra su fidelidad. O sea, esta frescura que estamos recibiendo ahorita de la palabra, en la espera de nuestro amado, es fiel, nos cambia, nos transforma, nos sana, nos rejuvenece, nos hace de hermosa apariencia delante de Él, de hermosa apariencia. Y luego dice, volverán las lluvias de otoño, o sea, volverá el amado, volverá el regreso de nuestro Rey, volverá Osana, Osana el Rey de salvación. Entonces la salvación viene, el Rey viene, ¿sí? Eso significa Osana. La salvación viene, el Rey viene, ¿sí? Hace ratito alabábamos a Dios y decíamos, vivir en la única fe. La única fe es Cristo. ¿Qué es el pan de vida? Pues es Cristo. ¿Qué es la existencia? Es Cristo. ¿Sí adorábamos a Dios o no? Y luego decía, anhelamos verte volver entre las nubes. Hosana el Rey. Pues es esto que nos está diciendo Santiago, ¿sí? Aquí dice, volverán las lluvias de otoño, o sea, Él va a regresar y como juez, así como las de la primavera, así como Él vino el Mesías en relación al pecado, ahora el Mesías viene en relación a la justicia, a ser juez, ¿sí? Porque se cumplió y se va a cumplir. Es lo que nos está diciendo Joel, o sea, no te hagas pato, quítate, o sea, no te hagas el engabanado. Vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor. Iglesia, te necesito, me necesitas. Volvamos al primer amor, unifiquémonos. Mira, no importa si hoy yo me porto fea contigo, porque a lo mejor después de hablar tan fuerte la palabra de Dios, puedes enojarte, pero mejor bendíceme, ¿sí? Bendíceme y dale gracias a Dios y pídele a Dios que de mi palabra salga su verdad y que eso dé vida a tu vida, ¿sí? No te fijes en mí, fíjate en lo que Dios está hablando, porque Dios es muy claro, ¿sí? Dice que su palabra es como martillo que desmenuza la piedra o es como un fuego consumidor. ¿Para qué queremos seguir teniendo ahí cosas que no sirven? Mira, a mí me da tanta pena cuando me llega mucha gente porque solo tengo 6 cubiertos y no quiero más porque son los que ocupo, no tengo espacio para más, ¿sí? Entonces, pues, ¿para qué quiero tantas cosas si no las voy a ocupar? ¿Para qué quiero mugre en mi corazón si no me sirve? Mejor la saco y que el Señor siga hablando y trayendo a mi vida sanidad y restauración. Me siga llevando al doctor y me siga ejercitando en paciencia para que siga produciendo hojas del árbol de la vida. Comer del árbol de la vida, no de la ciencia del bien y del mal, donde está mi criterio, mi razonamiento y mis conocimientos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, faltan 8 minutos para concluir. Pero antes de que concluyamos, quiero llevarte, mira, Pablo es un ejemplo de cómo animaba a los creyentes, ¿sí? Pablo es un ejemplo. Vámonos, por favor, a Primera de Corintios, déjame ver. Déjame ver si es Primera o Segunda de Corintios, porque no lo tenía. ¿Cuál es donde Pablo habla de todas sus angustias y tribulaciones? Segunda de Corintios 9. Sí.
Ahorita te digo, aguántame tantito, no te me... No es en Corintios donde está hablando que él pasó tribulaciones, pasó hambre, pasó desnudez. Permíteme, ahorita lo vemos, y si tú ya lo tienes, indícamelo. Es donde Pablo está hablando cómo le fue por hacer las cosas que tenía que hacer, que dice que él está padeciendo más que cualquiera. Ahí voy, dame un segundo, ahorita lo encontramos, denme paciencia. Aquí está, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3. Esta es una muestra palpable de cómo Pablo estaba padeciendo. ¿Por qué? Por esperar al amado, el regreso del amado, el retorno, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 3, y vamos a leer hasta el versículo 10. Y mira, Pablo, cuando estaba en las peores circunstancias, él escribía las cartas para animar a los creyentes. Por eso, ¿cómo vamos a mostrar sentido común hacia los creyentes? Pues, ¿cómo? Teniendo en cuenta la venida del Mesías, la venida del Cristo, la venida del Señor, su regreso, su retorno, mientras esperamos. Mira qué dice Pablo. ¿Ya estás ahí? Vamos a comenzar. Y dice, dificultades y privaciones de Pablo. Dice, vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Ponle marcatextos, por favor. Fuimos golpeados, Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, porque un verdadero hijo de Dios viene a servir, no a ser servido. Aguantamos noches sin dormir y pasamos hambres. Esta es la verdadera vida en Cristo. Ojo. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia. Ahí ráyale. Pureza, entendimiento, paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo, o sea, por la verdad que está dentro de nosotros. Y por nuestro amor sincero, por el amor de Dios, no por mi amor. Con fidelidad predicamos la verdad. Pablo no era muy suave para decirle las cosas, ¿verdad que no? El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar con la izquierda para defender. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha, o sea, usamos la palabra de Dios para atacar con la izquierda para defender el poder del Espíritu. La palabra sin Espíritu está muerta. ¿Ok? Servimos a Dios. ¿Servimos a quién? ¿Servimos a quién? ¿Servimos a quién? El que no sirve, no sirve. Punto. Ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, no busques el reconocimiento, busca a Dios. Sea que nos calumnen o nos elogien, somos sinceros. Ahí está, solo como cuerpo puede ser sincero. Pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Hay dolor en nuestro corazón por causa del Evangelio, no mío, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. ¿Más? No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. ¿Más claro? ¿Sí? Oh, queridos amigos corintios, les hemos hablado con toda sinceridad y nuestro corazón está abierto a ustedes. No hay falta de amor de nuestra parte, pero ustedes nos han negado su amor. Les pido que respondan como si fueran mis propios hijos. Ábranos su corazón. Ahí está un Pablo lleno del poder de Dios, que no está pensando en él,
sino estableciendo el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ha creído y sigue en el proceso de seguir siendo un paciente del médico de médicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor es fiel, es justo y es bueno. Y aquí vamos a tener que parar porque se nos acabó el tiempo con esta deliciosa enseñanza. De tarea van a leer, por favor, Génesis capítulo 32 y 33. Génesis capítulo 32 y 33. Éxodo capítulo 32 y 33. Génesis y Éxodo, los dos capítulos 32 y 33. ¿Sí? Y Romanos 8. Romanos 8. Amada iglesia, tenemos que mostrar sentido común hacia los creyentes mientras esperamos el retorno de nuestro amado, como una novia ataviada. Les bendigo esta tarde y vamos a orar. Papito hermoso, te doy gracias por esta enseñanza tan preciosa, Señor. Gracias porque hablas a nuestros corazones, Señor, y porque tú quieres que seamos como tú. Ayúdanos a ser un cuerpo, papá. Ayúdanos a servir, Señor, en lo que tú nos has encomendado. Ayúdanos, Señor, a administrar todo lo que nos has dado para darte gloria y honra. Enséñanos, Señor, que tú nos diste de gracia la salvación, el perdón, el arrepentimiento, para que nosotros tengamos misericordia al hacer la obra que nos has encomendado y tengamos también, Señor, este mismo amor que tú tuviste con nosotros. Enséñanos, Padre, a sembrar en la buena tierra y a no distraernos, donde tú vas a estar, Señor, poniendo tu mano de poder en la tierra que aún no está lista. Os rogamos, Señor, para que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hoy te rogamos, bendito Padre, para que tu vara y tu callado nos infundan aliento. ¿Qué quiere decir esto, Señor? Que tu palabra y tu espíritu nos transformen y nos cambien nuestra manera de ser, pensar y nuestras actitudes, nuestras acciones. Enséñanos a dar gozo a tu corazón, a ser hijos sabios y obedientes. Enséñanos, Padre, a tener un corazón puro, un espíritu recto delante de ti, a ser humildes delante de tu presencia, a entender y a saber que te necesitamos todos los días de nuestra vida, a dar bien por mal en todo tiempo, porque esto es bendito. Ayúdanos como iglesia, que eres tú mismo, Señor, a edificarnos unos a otros y amarnos, Señor, con un corazón verdadero, no con un amor fingido, Señor, sino que abramos nuestro corazón de forma verdadera para estar contigo toda la eternidad, papá. Perdona todas nuestras fallas, nuestros errores. Perdona toda la condición de nuestro corazón que aún brinca, Señor. Enséñanos, Padre, a obedecerte mientras viene la lluvia temprana y tardía. Mientras esperamos la primavera, Señor, que ya estás manifestada en nosotros, porque tú eres el Mesías. Para que el otoño, Señor, mientras que esperamos más bien el otoño, nos encuentres aprobados, esperando tu regreso, haciendo tu voluntad, como una novia limpia, pura y sin mancha. Porque, Señor, esa vestidura de lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos. Es el cumplimiento de tu palabra en nosotros para con los demás. Enséñanos a amarnos unos a otros en el amor con que Cristo nos amó, a tal manera de sembrarnos de forma total para que pueda haber vida en el corazón de los demás. Gracias por mostrar tu brazo de poder sobre de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Si Dios lo permite, nos vemos a las 8 en el servicio de hoy a las 8. No te olvides que se están transmitiendo las enseñanzas de los niños a las 4:30. Por favor, dales el evangelio a los niños. Les amo en el amor de Dios y que tengan una tarde poderosa en Cristo. A las que no había saludado, Angie, Cookies, Estelita.